¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios que nos sintonizan en Perú, desde la ciudad de Lima, de Cusco, de Arequipa y a través también de las demás frecuencias de la familia de NS en otros países? Un cordial saludo y también a los que van a navegar por internet y van a acceder a este contenido. Como saben, semana a semana el equipo aquí en NSE para este espacio de Hacia el Encuentro con Dios prepara una entrevista, un invitado que viene a visitarnos. Esta vez seguimos, yo diría, medio en broma, medio en serio, conociendo el genio femenino en la iglesia, ¿por qué no decirlo así? Aunque es más amplio también que solo el ámbito femenino. Nos visita una hermana de la Providencia. A ver cómo es una hermana de la Providencia, la vamos a ver ahora, vamos a escucharla, y de la Inmaculada Concepción. Saludamos a la hermana Jessica Milagros Arellano Fernández. Bueno, por el último apellido somos primos, aunque lejanos. Hermana, bienvenida y gracias por este tiempo que nos va a regalar. Muchísimas gracias también por la acogida. Muy bien, pues los amigos, a lo mejor más de uno, dirá, esto de las hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción no está en mi ciudad, no la conozco. Un poquito vamos a preguntarle, pero antes no se salva usted de que nos cuente un poquito. La hermana Jessica, antes que solamente era Jessica, me imagino, sí. ¿Dónde nace? ¿Le nació la vocación desde que tomaba leche de pecho de su mamá? Este tipo de cosas que a uno siempre nos ayuda a conocer también que a lo mejor somos personas normales, entre comillas, que nos abrimos a la trascendencia, a Dios, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo llega usted a la congregación, usted, su familia, dónde nace, etcétera. Bien, yo soy de Lima, soy natural de la zona de Lurín, de los balnearios de Lima Sur ahora. Soy la tercera de 3 hermanos, papá y mamá vivos también. ¿La última? La última, soy la niña de la casa, pero no la engreída. Porque papá y mamá buscaron siempre darnos una formación bastante equitativa para los 3, donde los 3 podamos defendernos ante la vida. Papá y mamá sabían decirnos de que el día que ellos faltaran, ¿qué íbamos a hacer si no supiésemos resolver nuestras cosas? Entonces, cierto grado de independencia y de autonomía nos ha sido entregado desde muy pequeños para poder asumir nuestras responsabilidades propias. ¿Y aún así surgió la vocación con facilidad en ese ambiente que parecía muy propicio? Yo diría que sí. Parte de responsabilidad, mi tía, porque era catequista cuando yo era muy pequeña, el sacerdote de nuestro barrio en ese entonces visitaba nuestra casa. Valga la aclaración, yo vivía antes en otro distrito, hasta los 7 años, en Villa María del Triunfo. Entonces allí el sacerdote visitaba continuamente las casas. En esa época, entre los 4 o 5 años, recuerdo la visita de Juan Pablo II, más pequeñita, o menos, y lo de Madre Teresa de Calcuta, y a mí me marcó eso muchísimo, pequeña. Pero después uno como que va olvidando esas cosas, hace la primera comunión y olvida otra vez a Jesús hasta la confirmación. En ese proceso de búsqueda de la confirmación es que yo siento un llamado especial, no es que Dios viene y me llamó por celular ni por Viper, sino que a través de los jóvenes, los espacios de oración, los espacios de catequesis, sirvieron como para ir despertando ese llamado a algo más. ¿Usted era de las que los papás le decían, mira, llévate tu colchón, tus cosas a la parroquia, a los retiros, a las jornadas? Sí, ya cuando fui catequista, sí. Como que puedes irte, vete despidiendo de tu cama, de tus cosas, a ver, tú verás qué haces, ¿no? Pero nunca ha habido como, ya no vas a ir a la parroquia. No, al contrario, han sabido cómo apoyar y respetar ese proceso y de acompañarlo. Mi madrina de confirmación también tuvo parte de responsabilidad en ello. Entonces, en el tiempo de la parroquia y postular a la universidad, fueron 3 años para mí de duro discernimiento, pero preciso para Dios, porque yo quería ser monjita de clausura. Ahí viene la otra pregunta, ¿y la vocación cómo surge? Sí, yo quería ser monjita de clausura, sin embargo el sacerdote de mi parroquia, un pasionista muy sabio, me ayudó como a discernir mi actividad pastoral con mi ala espiritual. Entonces él decía, yo no te veo directamente en la clausura porque tienes una ala pastoral un poquito más grande. ¿Por qué no buscas? Y es así que el trabajo universitario, un día me pidieron buscar religiosos educadores, fui a buscar a mi acompañante espiritual, el sacerdote me dice, no, yo conozco unas hermanitas cerca a tu casa que te pueden ayudar, déjame llamarlas y yo te contacto con ellas. Y efectivamente,
Así fue como yo llegué de casualidad a 8 cuadras de mi casa con las hermanas de la Providencia. Bastante cerca de la y de la Providencial. Bueno, y de aquel primer encuentro y el empezar para ya conocer más de su congregación, ¿cuántos años han pasado? Ya desde esa fecha, ya van a ser 15. Caramba, bueno. 15 años en agosto, ya casi. 15 ¿Es feliz? Inmensamente feliz. Y si mi cara no lo demuestra, no, no lo sé. No, para nada. Pero resulta a veces provocativa esta pregunta porque parece que lo religioso, este tipo de entregas, ya lo decía el mismo San Juan Pablo II, Benedicto XVI también, en cierto modo nuestro Papa Francisco también, pero que estos llamados a la totalidad a veces como que se resisten, ¿no? Nos resistimos, hay miedos, hay temores, para todo tipo, hablamos del matrimonio, la vida consagrada, sacerdotal, y por eso la pregunta va con doble sentido, ¿no? Para también recalcar que usted no está obligada, ¿verdad? Como lo ha hecho porque quiere. Así es. Siento yo que Dios ha sabido respetar mi libertad y he encontrado en mi congregación religiosa como esa búsqueda profunda de 3 años. Encontrar un carisma abierto, cercano, sencillo, cariñoso, tierno, porque de eso habla Providencia, ayuda como a realizarte prioritariamente quién eres, ¿no? Para nosotros es muy importante el ser, porque es propio de la espiritualidad nuestra, y después el hacer, como Jesús, ¿no? Priorizar la experiencia íntima profunda de la persona, ayudarla a encontrarse y después dedicarse a la pastoral que Dios le confía, ¿no? De eso se trata. Como puro evangelio, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Así pero es. primero, evidentemente, el árbol. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de la congregación, no sé si le digo bien, la congregación de la Providencia y de la Inmaculada Concepción, o cómo lo decimos. Está bien así, ¿Sí? Congregación de Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción. Así un poco grande nuestro nombre y apellido. Ajá. El origen de nuestra congregación como tal nace por una intuición del beato Juan Martín Moy, un sacerdote leonés de la Francia del siglo XVIII, inquieto por la evangelización y educación de las niñas de los campos, bastante abandonados en la época. Se da cuenta dentro de sus primeros años de ministerio sacerdotal que son las niñas prioritariamente en los campos las que no reciben educación, ni las mujeres tampoco, y los ancianos menos. Con esta inquietud es que el nombre nuestro no nace del fundador, sino nace de la gente. El fundador, Juan Martín pensaba ponernos hermanas del Niño Jesús y de María Santísima, era el ideal, consagrarnos al Niño Jesús por la espiritualidad. Sin embargo, es la gente, por nuestro modo de vida, por estar con ellas, de acompañarlas, hermanas de la Providencia, ¿qué haremos sin ellas? Y en protesta usaron eso también en doble sentido. Hermanas de la Providencia, ¿qué haremos con ellas? Ah, qué simpático. Porque justamente es la gente que percibe en nosotras, sus hermanas, que nos hacemos uno con ellos, la providencia de Dios, esa proximidad de Dios con ellos. Qué bello. Aquí, permítame hacer un paréntesis, espero no muy largo. Vamos a ver, comentábamos antes de salir al aire de que al beato Juan Martín, al padre Juan Martín, le tocó un ambiente nada fácil, ¿no? Me imagino se iba gestando ya un ambiente revolucionario de plena Revolución Francesa, ¿no? Entonces, qué interesante, porque siempre el creyente, ¿no? Ante momentos difíciles, la luz brilla más, no se detiene, no se me hace pensar, cuéntenos un poquito. Y la segunda, también así profunda quizá, podemos hablar de un sano feminismo, de un sano restablecer a la mujer también derechos de estudiar, de educarse, de un sano desarrollo, como usted nos comenta, en los campos, en las periferias, como le gusta decir ahora a nuestro Papa Francisco. Pero también tenemos ahora un feminismo que más bien va contra el mismo hombre y contra la misma mujer al final, lo que estamos viviendo en estos tiempos, y amenaza y socapa de derechos, y vemos un enfrentamiento entre lo masculino y femenino, cuando antropológicamente y evidentemente teológicamente también estamos llamados a la comunión, ¿no? Para el desarrollo del mundo y evidentemente para el reino de Dios. Entonces, esas dos ideas me venían, hermana Jessica. A ver, con respecto a nuestro fundador, sí, efectivamente el desarrollo de su vida sacerdotal y apostólica no ha sido nada fácil,
Para empezar, sus primeros 10 años en la parroquia de Diez, en San Víctor, Santa Cruz, San Livier y otros lugares donde él ha estado en esos 10 años, recién ordenado, se da cuenta de que la población necesita formación. Es un hombre muy preocupado por la formación y él empieza como a pensar quiénes pueden ayudarlo en este proceso evangelizador. Y piensa justamente en las mujeres porque ve que por su espíritu maternal, por su proximidad, son las que podrían revelar este rostro materno de Dios, que hasta la época solamente estaba centralizado en los varones, en plena Francia del siglo XVIII. Entonces, él rescata a las mujeres a ejemplo de Jesús para poder evangelizar y continuar esta obra angélica de alguna manera, buscando que los niños, las niñas puedan educarse santamente y puedan alcanzar la vida eterna y la salvación de sus almas de una manera religiosa, piensa él, ¿no? Entonces, más allá de enseñarles cosas básicas que hoy la educación tiene, es más llevarles a Dios y desde Dios ayudarles a dignificarse como personas. Dentro de este proceso sienten la inquietud de ir a China y en China continúa esta tarea. Ah, ¿llegó a ir a China? Llegó a irse a China. Caramba, ¿qué tiempo estuvo por ahí? 10 años también. Nada más y nada menos. Sí, y allí también logra establecer en medio de la persecución, en medio de la cruz, que él también lo dice, este fermento de vida donde logra ordenarse varios sacerdotes del clero indígena chino, en secreto eso sí, uno de ellos Benito Zen, su mejor amigo y a quien le delega buena parte del trabajo apostólico, y las vírgenes chinas que hasta hoy subsisten, pero muy refugiadas por la realidad que actualmente vive China. Así es. Hay una iglesia patriótica, entre comillas. Bueno, el Vaticano ha estado tratando aquí diplomáticamente de arreglarlo, pero hasta oficialmente hace poco había la iglesia patriótica y la iglesia perseguida, digamos, ¿no? Qué interesante. Aún todavía, algunas de nuestras hermanas tienen conocimiento de ello y se sigue buscando dónde están, pero también con mucho sigilo y con mucha prudencia así es. Sobre ellas, ¿no? Entonces la obra subsiste, es una de esas ramas en las que Juan Martín desde 1700 está pendiente de ellas y de ellos, ¿no? Prioritariamente por los niños sin bautizar, que es su primera preocupación. Segundo, que las mujeres puedan ser educadas, que puedan saber quién es Dios, los ancianos también. Entonces el carisma de providencia nace desde esta preocupación directa por formar, por educar, por dignificar y promover a la persona en toda su dimensión. No solamente, integralmente. Así es, no solamente de manera intelectual, como en la época se tenía, sino sobre todo de la parte espiritual, pero llevada a la acción, ¿no? Entonces él prioriza las obras de misericordia como bandera para ese trabajo misionero y apostólico desde este carisma de providencia. Me ha hecho pensar mucho, hermana Jessica, porque el Papa Francisco hace poco le hemos visto en el Ángelus de sus últimos antes del periodo estival en Europa, habla que una oración, una característica del misionero, tiene que ser es la oración, hay hombres inquietos e itinerantes, pero en ese sentido existencial, ¿no? De que esa oración me lleva a hacer, a preocuparme, a no quedarme quieto. Y mire, hace 200 años o más, el Espíritu Santo es el mismo. Y suscita a personas que le abran sus corazones para poder poner solución. No cambiaremos el mundo entero, a mejor a nuestros ojos, pero sí la parcela del sector que el Señor nos encomienda, que realmente es la auténtica revolución del mundo. No me he olvidado de la segunda pregunta del feminismo, pero le tengo que invitar a una pausa porque ha pasado volando el primer tiempo, este primer bloque. ¿Sí? Muchas gracias. Le invito a una pausa y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro también. Nos visita la hermana Jessica Milagros Arellano, que viene de las Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción. Ya las vamos conociendo un poco más, ¿verdad? Qué interesante y cómo nos ayuda también a amar más nuestra iglesia, todos sus carismas y también qué podemos imitar de este testimonio que ahora nos están contando. Una brevísima pausa en Hacia el Encuentro con Dios y enseguida continuamos. La pregunta la hemos dejado a la hermana Jessica y también continuamos con todos ustedes. No se muevan.
¿Conocían ustedes, querido amigo, conocías a las hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción? Pues ahora le estamos conociendo porque nos visita una de sus integrantes que no pensaba participar en esta congregación. Nos comenta al inicio la hermana Jessica Milagros Arellano Fernández, que está aquí con nosotros. Hermana, muchas gracias. Y bueno, cómo Dios nos pone a cada uno en el lugar donde debemos estar, ¿no? Así es providencia. Ahora sí puedo decirlo con todas sus letras, eso es providencia. Con respecto a lo segundo que me preguntaba usted acerca de este rol femenino, providencia habla de este rostro materno de Dios. Es la imagen visible del amor tierno, benevolente, cariñoso de Dios, y que de pronto por nuestro ser mujeres lo podemos propio, también revelar con mayor proximidad y cercanía, sin negar que los varones también tienen ese lado materno y tierno. De otro modo. Que se manifiesta de diferente manera, eso es verdad, y eso es lo que nos hace interesantemente complementarios y que nos necesitamos. Sin embargo, en este proceso de búsqueda, es que después de la persecución en China que Juan Martín sufre durante 10 años y regresa a Francia, justamente en este proceso de retorno es que ve y anima a las hermanas a continuar esta obra misionera y de evangelización. Perdón, cuando él viaja ya estaba formada una primera comunidad. Así es. Y él subsiste en esos 10 años, digamos, a la distancia, en correspondencia, una cosa así. Así es. A ver, vamos un poco por orden. Antes de que viaje a China, después de Margarita Lecón, muchos años después, ella con sus primeras alumnas, muchas regresan, quieren abrazar este estilo de vida, más otros jóvenes que Juan Martín va invitando, y la comunidad va creciendo primero como misioneras laicas, de alguna manera. Cuando él viaja a China, por el contexto que se está viviendo, necesitan organizarse un poco más ya a la distancia como grupo de hermanas y tienen que vestirse un poco como la época pide. Entonces, nuestras primeras hermanas, insertas en los campos, adoptan estas medidas y en los 10 años de ausencia a China, como que Juan Martín percibe en su corazón que muchas están dejando el espíritu primigenio y siente a través de un sueño que debe volver a Francia. Entonces, después de sus 10 años de misión en China, siente que es necesario volver. Escucha la voz de Dios y vuelve y exhorta a sus hermanas, reúne a las que ya han crecido como diversas comunidades, en diversas escuelas, en diversas diócesis establecidas y solicitadas por los mismos párrocos, los mismos obispos, por su manera de ser, por su modo de vivir y conducirse, y por su fruto sobre todo. Es que ya la comunidad va teniendo un carisma un poquito más organizado, más estructurado. En esa época en que vemos que las sociedades también van cambiando, va iniciando posiciones nuevas, el periodo de la Ilustración, y vienen bastantes ideas filosóficas alrededor, Juan Martín también se previene y busca la manera de dejar que sus hermanas puedan vivir rectamente los principios del Evangelio, desde la pobreza, la sencillez, la caridad y el abandono, ¿no? El día que ustedes pierdan este estado, dice él en sus cartas, dejarán de existir, ¿no? Caerán, ¿no? Y Dios quiera que salgan, dice él. ¿Por qué? Porque es vivir esa rectitud de intención a la que él nos invita siempre para permanecer en el estilo de vida. Entonces, es allí donde todo este proceso de renovación, de compromiso, de cruz, porque hay mucha persecución en este camino, se cierran las escuelas, se abren las escuelas, no hermanas y hermanas, la gente celosa, ¿qué hacemos? Celosos con él también, varias veces le llaman la atención a nivel del obispado por su audacia, por su intrepidez. Sin embargo, él se mantiene firme y le pide a la Virgen María, en ese entonces a María Auxiliadora, que lo ayude y lo sostenga, ¿no? Y que si es de Dios, enhorabuena, esto continúe, sino que él mismo elimine la idea. Entonces, después de que ocurre la Revolución Francesa, o en el proceso de gestación de la Revolución, es que quieren obligar a todos los sacerdotes y a toda la Iglesia a firmar una constitución civil del clero. Es histórico, así es. Así es, donde los sacerdotes pues tengan que pagar y sostener y autosostener la revolución. Y Juan Martín dice, no, pues imposible, o sea, nosotros seguimos a Jesucristo, no un papel firmado. Entonces deciden huir porque los persigue por no asociarse a esto. Logra migrar a Treveris, Alemania, donde con un buen grupo de hermanas logran escapar de esta situación
y también allí desplegar su acción apostólica. Providencia otra vez. Sí, todo el tiempo buscando esa voluntad de Dios en todo lo que se hace y en todo lo que somos, ¿no? Claro. Leer cada acontecimiento, y eso sí es propio del fundador, leer cada acontecimiento como una bendición de Dios, ¿no? Todo concurre para el bien de los que aman a Dios, nos recuerda la carta a los romanos, ¿verdad? Entonces Juan Martín como que todo el tiempo nos impulsa a esto, y es en Alemania donde, pues sirviendo a los soldados prusianos que después de diversas batallas llegan allá, se contagia del tifus. Usted sabe que en plena guerra, en plena pandemia, a veces los recursos médicos sobre todo son los más carentes. Entonces él se encarga de asistir, dar la absolución, confesar y a veces ayudar a enterrar a estos enfermos. Y él se contagia pues de tifus y fallece en Alemania ya el 4 de mayo de 1793. Entonces el legado espiritual hace que después de muchos siglos, más de 200 años después, nosotros reactualicemos constantemente el carisma, llegamos a una relectura de lo que hoy los tiempos nos piden a nosotras como hermanas y qué es lo que haría Jesús desde Juan Martín para nuestro tiempo de hoy, ¿no? Entonces buscamos promover a la mujer, dignificarla en su persona, pero también a los muchachos, ¿no? Ayudándoles a entender que ambos somos complementarios, nos necesitamos, requerimos de las virtudes del uno y de las virtudes del otro como complementariedad en la que Dios nos ha creado para poder construir una sociedad diferente y distinta, ¿no? Entonces eso es un poco prioritariamente en la tarea en la que estamos nosotras. El año pasado también hubo un encuentro de nuestras hermanas mayores también para volver a releer desde nuestra espiritualidad qué es lo que se nos pide hoy ante tantas situaciones que vivimos, no solo por el tema de ideología de género aquí en América Latina, sino también por la migración, que no solamente se da aquí, sino también en Europa, por el hecho de los desplazados, de la acogida, qué hacer con el diferente. Entonces, todo ese proceso, en ese proceso de relectura nos encontramos buscando dar respuestas también como providencia, siendo providencia para los demás. Qué bello. Porque siempre, siempre pegados al Evangelio, al Magisterio, pero siempre sale algo nuevo. El Espíritu es fecundo, ¿no? Está siempre suscitando, animando, y claro, a cada carisma le da, es el mismo Evangelio, ¿no? Franciscanos, salesianos de la Divina Providencia, los que Dios va suscitando movimientos, pero con un no sé cómo lo digo, con un matiz distinto, un color a cada uno, pero es el mismo Evangelio, ¿no? Y creo que uno se alegra de saber, pero mira, cierto, pues este es Evangelio, este es santo. E incluso antes también de grabar, de salir al aire, decíamos que si por alguna circunstancia al beato Juan Martín le tocó convivir a la primera Margarita, la madre hermana, con algunos santos de la época francesa que en ese momento histórico muy difícil de persecución que se está iniciando, que se va a desatar, el terror, etcétera, se juntaron. Hablo, digamos, por hablar de algo conocido, el cura de Ars, etcétera, y usted me comentaba que, aunque no, pero hubo algunas influencias o contactos con otros santos de la época también. Así es. A ver, Juan Martín, cuando empieza a planificar su proyecto de evangelización de las escuelas, recién ordenado y después de conocer su realidad local, piensa en un proyecto que lo lleva a madurar durante 8 años y ver exactamente qué es lo que Dios le pide, y consulta a sus hermanos obispos, a sus hermanos sacerdotes, cómo dar respuesta. ¿Él llegó a ser obispo? No, solo sacerdote. Y vicario en las diócesis donde en esa época lo enviaron. Entonces, el padre Juan Martín se da cuenta de que en las ciudades, mientras que él pensaba en las chicas de los campos, en las ciudades efectivamente se educaba a las señoritas, pero eran colegios con chicas que podían pagar. Se educaban a las maestras en institutos donde se podía tener poder adquisitivo y donde ellas tenían que pagar ciertas rentas, como las de, por ejemplo, las hijas de la caridad en la ciudad, ¿no? Bajo la inspiración de San Vicente de Paúl. Juan Martín dice, no, ese no es el modelo, porque se corre el riesgo de que estas jovencitas que pueden nacer de los campos se interesen por vivir acomodadamente y olviden el espíritu por el cual han sido llamadas, que es de vivir en un abandono a la providencia radical,
sin buscar ninguna otra mira sino la voluntad de Dios y la santidad de las almas. Nada más. O sea, no buscar aparentar, brillar, sobresalir. No, por eso también usted cuando me pregunta antes de la pausa cómo la presento, sencillamente así, hermanas de la providencia, justamente porque eso es parte de nuestra espiritualidad, ¿no? La sencillez como base fundamental de ser lo que somos y vivir lo que decimos que somos. Coherencia. Entonces, así es, en todo momento. Entonces, al ver lo que sucede en Tula, en la ciudad de Tula ya, él dice, no, las chicas nuestras deben ser jóvenes valientes, capaces de vivir sin nada, capaces de vivir en las aldeas de los campos, de un corazón bastante recto, de virtud probada, dice Juan Martín, y que tengan la capacidad de entonar cantos y de sepan hacer algunas curaciones, o sea, mujeres, propiamente mujeres. Eso le iba a decir, cuando usted me empieza a escribir, pero digo, esto parece el libro de los proverbios, yo no sé, el otro libro de las escrituras sapienciales, donde se describe a la mujer. No. O sea que, evidentemente, una hermana consagrada, pero una mujer, digamos, la vemos así como completa, ¿no? Ajá, así es. Entonces, y termina diciendo en su carta de admisión a las jóvenes que deseen aventurarse en este proyecto y todas las que estén en disponibilidad de adquirirlas. Ah, es lo bonito. Yo dije, aquí sí. Aquí sí. No. Porque uno va mirando y dice, me falta, y todos los días es pedir la gracia a Dios. Entonces, Juan Martín, que es un hombre bastante recto, a pesar de su juventud, es un hombre muy serio, muy adusto, pero que tiene un corazón muy tierno, muy cercano, muy próximo, que ha aprendido a descubrir su maternidad, digo yo, desde su mamá. Si usted nos comentaba, ¿no? La mamá siempre ha sido como el pilar en la formación espiritual de Juan Martín, porque de pequeño, por poner dos eventos chiquitos, la mamá era muy conocida como la madrina de todos los pobres, viudas y abandonados, porque siempre había un pan que Catalina, su mamá, compartía con los pobres. Siempre había ropita que surcir, ropita que entregar, comidita que compartir, o sea, siempre. Y siempre acudían a ella para un consejo, para alguna aflicción, para rezar, para curar. Siempre era la casa de Catalina. Entonces Juan Martín está en contacto siempre con ella. Entonces un día que se va al campo, sale a pasear y cuando retorna, porque es una zona bastante campesina donde él vive su infancia, y regresa sin zapatos y la mamá le pregunta, ¿dónde están tus zapatos? No, pues me encontré un niño pobre en la calle y se lo di. Ya. Natural. Nada más en los niños, ¿no? Otra experiencia de Juan Martín, que normalmente cuando él tenía sed iba por las chacras, como cualquier niño, yo supongo, cogía alguna verdurita, entonces dejaba una monedita abajo para que el agricultor encontrara el pago por haberse tomado una verdura que no le pertenece, ¿no? Entonces, Juan Martín tiene esos gestos delicados, finos, sencillos, que lo recoge de casa y que van forjando poco a poco esa espiritualidad en él, muy materna, muy providencial, muy cercana. ¿Y la figura del Papa? El Papa Juan Moy es la parte más fuerte de su espiritualidad, porque el Papa es un hombre infinitamente religioso. Y hablo de la mamá primero porque el Papa es el que imprime el carácter espiritual. Sucede que en Francia, caminos a su pueblo, los caminos de esa época, existían lo que se conocen como los calvarios, unas cruces muy grandes, donde se busca recorrer las 14 estaciones de Jesús. Entonces el papá de Juan Martín, cuando salía con él, Calvario que encontraba, Calvario que se arrodillaba y se quedaba rezando en cruz. Y Juan Martín adopta eso del papá. Y Juan Martín se impresionaba mucho en algunas de las confesiones o escritos que hay, cuando el papá lloraba al ver la cruz. Y eso a Juan Martín lo conmueve mucho. Lo conmueve y lo sensibiliza al ver cómo es que su papá, siendo un hombre así muy tierno, muy cercano, pero también muy fuerte, logra imprimirle ese amor a la cruz. Por eso en sus escritos también nos dice a nosotros todo el tiempo, amen la cruz, abracen la cruz, quieran la cruz. Y Juan Martín, durante su desarrollo sacerdotal, imita o vivencia lo que el papá le enseñó de pequeño. Y Calvario donde encontraba, Calvario donde él se quedaba a rezar. Y a veces era motivo de burla por la gente, pero era oídos sordos porque era como la devoción familiar, la devoción popular que se ha impregnado ya en el corazón de un niño y que le ha servido para marcar su espiritualidad a futuro. Bellísimo. Me ha hecho recordar otro santo francés, San Luis María Grignon de Montfort,
precisamente también un amor a la cruz y a la Virgen Santísima, ¿no? Casi contemporáneo me parece. Se nos ha pasado otro segundo bloque volando, hermana Jessica, pero nos queda el último para a lo mejor también entrar sobre el legado y lo que también hacen, concretamente quizá aquí también en la ciudad, y algunos testimonios que nos pueda compartir. ¿Le parece? Con mucho gusto. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, una brevísima pausa, la última del programa, y continuaremos con la hermana Jessica Milagros Arellano, que viene de las Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción. ¿Verdad que nos está ayudando a todos? No se muevan, que enseguida continuamos. Continuamos con la parte final de este programa hacia el Encuentro con Dios. Un saludo cordial a los amigos de los 1180 AM en Lima, los 720 AM en Cusco, 590 AM en Arequipa, Canal 27 UHF en Cusco y Arequipa, y todos los amigos que nos siguen por nuestras redes sociales. Nos visita la hermana Jessica Milagros Arellano Fernández, de las Hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción. Hermana, ¿qué legado nos dejó el beato Juan Martín? Usted me hablaba incluso de algunos principios y también ahorita lo hablábamos antes de volver al aire, de que, bueno, cuál es el carisma y cómo se vive esto. El carisma esencialmente es revelar la bondad y la ternura del Dios providente. Buscar esa parte amorosa, afectiva de este Dios, Padre y Madre que ama, ¿no? Así. Y de hacerle sentir a la persona que Dios lo ama mucho, porque es único en el mundo. Ese amor es único como tal es cada ser humano. Este carisma se refleja a través de 4 virtudes fundamentales que tanto el padre Juan Martín Moy como posteriormente la cofundadora, la hermana María Javier, piden que vivamos, ¿no? Como la construcción de un edificio sobre los cimientos de una mesa con 4 patitas, ¿no? La sencillez, entendida como el obrar rectamente e ir a Dios sin ningún otro interés que buscar su gloria, ser sencillas, directas, francas, honestas. La pobreza en el sentido de compartir con el otro no solo los bienes materiales, porque podemos caer en el asistencialismo, sino en el compartir lo poco que tenemos, pero también lo mucho que somos. Hacia eso va el carisma. La caridad apostólica entendida como el vivir las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, y finalmente el abandono a la providencia como esta confianza total en este Dios que prevé y provee sobre cada uno de nosotros, sabiendo que somos su única preocupación. Dios nos ama como si fuésemos su única preocupación, y eso nos hace sentirnos confiados, abandonados y amados a Él. Claro, profeta Isaías, te tengo tatuado en la palma de mi mano, por ejemplo, y entre otros pasajes. Hermana, eso de vivir, ser la ternura, la providencia de Dios, suena muy bonito, pero en el día a día, a veces hay días que cuesta, días grises, días, estos 15 años de misión, y nos comentaba que 7 en Arequipa. Así es, ya tengo 7 años de presencia aquí, y sí, efectivamente es todos los días. Renovar esta vocación a buscar hacer la voluntad de Dios y vivirla desde lo que uno es, aceptando la propia historia personal, sabiendo que somos frágiles, y de este amor y esta aceptación personal, aprender a amar y aceptar a los demás sin precipitarnos, como dice Juan Martín, sin juzgar a los demás, sin desanimarnos ante el poco progreso del otro, porque si Dios tiene paciencia conmigo, que soy criatura frágil, ¿cuánto más nosotros de tenerla con el hermano que de pronto menos tiene, menos posee? Y justamente es ahí a los que tenemos que elegir, a los genios lentos, como llama él, que no es porque no sepan, sino porque de pronto van un poquito más atrás y con los que tenemos que caminar un poco más despacio. También esta espiritualidad de providencia nos ayuda a abrirnos a los laicos. No solo ha sido pensada para religiosas en su época, sino para formar misioneras, y en las relecturas de vida que se ha venido haciendo año tras año en los capítulos generales de nuestra congregación, se ha visto la necesidad de empoderar, como lo pedía Juan Pablo II, empoderar a los laicos en esta misión. Entonces aquí en Arequipa y en Lima tenemos 2 comunidades de fraternistas de la Providencia,
quienes viven de nuestro carisma, pero desde su condición laical, matrimonios, catequistas, solteros, comparten, irradian y se sostienen en esta obra de providencia para los demás, no solo a nivel de la educación, sino también desde la pastoral de inserción y también promoviendo vocaciones como lo ha hecho el padre Juan Martín en su tiempo. ¿No? Esa es un poco nuestra tarea. Se me ha adelantado un poco a la pregunta, pero esta primera parte que nos explicaba, la autoaceptación, el juzgar al otro, el esperarle, cómo Dios el autoaceptarse. Entonces, alguien podría decir, bueno, eso lo vio la hermana Jessica Arellano y las hermanas de la Providencia. Yo tengo otro carisma, yo con la justa voy a misa los domingos, yo con la justa enciendo NSE, eso no es para mí. O esto que usted nos decía, lo podemos vivir todos y todas las vocaciones. Curiosamente, logra uno descubrir, bueno, yo he descubierto a lo largo de compartir con mis demás hermanos consagrados, que a veces la base de sus carismas es providencia. Dios que provee, Dios que te ama, tú haces las cosas por amor. Nace de ti, como dirá Madre Teresa de Calcuta, hasta que te duela, ¿no? Amar hasta que duela, eso nace de la providencia. El hecho de la pobreza, como San Francisco de Asís, como Madre Teresa de Ávila, de las Carmelitas, invitan a vivir y aceptar la pobreza en esa situación. Entonces, como que todo el tiempo vivimos de la mano de Dios, ¿no? Aprender a vivir como confiados en este tiempo en que se vive la desconfianza, el interés personal, como que solo yo y el otro no importa, que es un poco lo que el mundo tecnológico hoy nos ha dado y donde no sabemos esperar, no hay paciencia para esperar. Providencia nos enseña eso, ¿no? Ese camino de libertad, de camino de acogida, de misericordia, de esperanza. Y pienso que en el corazón de todo cristiano hay un corazón providente. Y pienso que no es solo para algunos, es para muchos. Que la manifestación de esa providencia tiene diversos matices, eso sí es verdad. Y cada uno responde a lo que Dios desea en libertad. Si uno no es libre para tomar una decisión amorosa por la cual Dios nos ha llamado, entonces difícilmente también podrá elegir casarse o podrá elegir vivir su soltería rectamente o podrá vivir su vida consagrada en plenitud, ¿no? Porque va a querer buscar algo para sí. Y al contrario, ¿no? Providencia nos ayuda a buscar ese camino de liberación, de liberalidad, pero también de acogida al diferente, para vivir en esta espiritualidad de comunión a la que nos ha invitado también Papa Francisco y que nosotros hemos adoptado también dentro de este renacer a la esperanza, porque entre comillas, aunque no hay vocaciones, ahí están, buscando ser animadas, buscando ser despertadas, sintiendo de que ese llamado también es para ti, para mí, para todos, no solo para unos pocos, no solo para las hermanas de la Providencia, sus diferentes ramas, porque es un árbol grande ahora, no, sino es para todos, varones, mujeres, laicos, maestros, médicos, jóvenes, niños. La diversidad es grande y en ese proceso estamos, ¿no? Qué bello, qué bello. Me he hecho volar con muchas preguntas que me tendría que seguir. Pero, a ver, escojo esta y creo no equivocarme. En todo este modo de vivir el Evangelio a través del Beato Juan Martín, que Dios lo escoge para esta congregación, el papel de la Virgen Santísima. Hermana Jessica, cuéntenos, ¿qué papel tiene? Porque es bastante amplio, es bien bonito, pero bueno, escogemos esto. A ver, ¿cómo se vive? Porque también, usted lo ha mencionado ahora, vivimos en un individualismo, un consumismo, el descarte, el Papa Francisco le dice, y no, todo lo que no nos sirve lo desechamos, queremos rápido, no hay paciencia, no hay reflexión. Y claro, ustedes allí, ¿no? Nos mencionaba estos, cómo allí estar con el diferente, etcétera. Bueno, ¿y qué papel tiene aquí la Virgen Santísima? Fundamental. Ella es el pilar central, junto con Jesús. Justamente Juan Martín, en sus escritos, dentro de las primeras líneas o entre líneas, siempre dice, ¿no? Os consagro a los sagrados corazones de Jesús y de María.
No se olviden de consagrar a sus niños a los corazones de Jesús y de María. Los tengo presente, que la Virgen María las cuide, las protege, etc. Juan Martín todo el tiempo invoca a María y por eso María es nuestro modelo de mujer. Para empezar, mujer. Nuestro modelo de mujer, nuestro modelo de sencillez, porque es la mujer que dice sí a Jesús, es la mujer disponible para la voluntad de Dios. Es ejemplo de pobreza, porque ella no tuvo nada y lo tuvo todo. Y lo tuvo todo, que fue Jesucristo, y eso es lo que estamos llamadas a vivir y encarnar. Tatuarnos, como ha dicho usted, citando a Isaías, tatuarnos este evangelio no solo en el corazón, sino en la piel. No sé si alguna vez un sacerdote amigo nuestro. María es el ejemplo de caridad, porque es la primera dispuesta a dar su propio hijo por la salvación de muchos. Es la siempre sí, y es para nosotros el modelo de sí permanente, de sí a ir al lugar donde Dios nos lleve, de no instalarnos, de estar totalmente en camino, de abandonarnos y de confiarnos. Entonces, María es la primera ahí en la casa junto a San José, por ser modelo de familia y ser nuestros ángeles custodios, de la imagen de maternidad, de protección, en donde también vemos encarnado este rostro materno. María es ese rostro materno del Padre. Entonces en ella nos reflejamos como mujeres consagradas en libertad a decirle sí a Jesús como ella. Bellísimo. Hermana, tenemos que despedirnos, pero no podemos hacerlo sin antes, estos minutitos que nos quedan, alguna vez, digamos, no sé si lo digo bien, la providencia les ha puesto o le ha puesto a usted directamente como al borde del abismo, que uno no había que, digamos, no sé, un bien o alguna situación que pagar y esto, y les ha tocado ese límite que a veces uno dice, pero se hizo presente el Señor de distintos modos. Sí, antes, durante y ahora. Sí, pequeña, porque cuando era muy pequeña yo recuerdo que mi papá se quedaba sin trabajo y no teníamos, y mamá solía expresar esto: Dios aprieta pero no ahorca, Dios tarda pero llega, ¿no? Entonces, y siempre no había como azúcar y alguien ya tocaba la puerta para decirnos: vecina, acá hay un poco de azúcar para usted. No era como el adelantarse de Dios. Dentro de la comunidad, de algún modo sí, siempre cuando uno está en etapa de formación, como que experimenta más estas etapas de confianza en Dios dentro de la misión, ¿no? Sobre todo cuando entras como en crisis, te hacen preguntas de este tipo y uno no sabe como que, ¿y ahora qué te voy a decir? Quedas como desprovisto de cosas, pero en la sencillez Dios va inspirando, como ha dicho el Evangelio de hoy. No se preocupen, no es el Espíritu Santo quien va a suscitar, que responder. Y el año pasado ya aquí me tocó vivir el mayor acontecimiento de providencia, porque justamente el papá de un amigo nuestro cercano a la comunidad estaba muy enfermo y no había medicinas. Sus papás venían del campo, él no tenía presupuesto y las pastillas que pedían eran carísimas. Yo estaba de visita en mi casa y le digo: mamá, ¿qué hago? Pedir plata a la comunidad, difícil, porque tampoco tenemos y son muy caras. Me dice: no sé, bueno, recemos. Y entonces en ese proceso de hacer oración con ella, se me ocurre la idea, me acordé de un amigo. Le escribí a este amigo muy, muy generoso, muy providencial para mí. Me dice: no te preocupes, yo te ayudo. Publicó, ayudó, me llamaron. Hermana, yo le tengo los medicamentos, vea, contáctate con tal persona. Y efectivamente me contacté con esa persona y ella logró enviarme los medicamentos. Yo estaba en Lima y fue un cruce así, porque yo regresaba a Arequipa y ella viajaba a Lima. Yo dije: yo quiero conocerla, saber de usted, porque no la conozco hasta ahora, y rezo por ella. Solo me dijo: hermana, deme la dirección donde lo mandamos y yo se lo mando gratis, no se preocupe. Allá llegan los medicamentos. Y efectivamente, gracias a esos medicamentos, gracias a esta intervención providencial de estas dos personas, este papá de este buen amigo nuestro de la comunidad está bien, de salud hasta hoy. Y la señora pues me dijo: hermana, lo único que yo le ruego es que ore por mí, porque estoy a punto de dar a luz. Hablo del año pasado, ya tiene sobre un año, un poquito más tal vez. Me dijo: hermana, solo rece por mí, cuente con ello siempre. Es como un signo de gratitud por intercesión del buen San José, que Dios providencialmente nos ha regalado esta gracia, y todos los días vemos esos milagros, ¿no? Entonces no necesitamos ver para creer, sino creer para ver, de que ahí está Dios. Pues le agradecemos, porque siempre el bien es mayor que el mal, aunque el ambiente nos quiera mostrar lo contrario, ¿no?
con estos pequeños ejemplos, por ejemplo, que nos ha referido ahora. Hermana Jessica, le agradecemos mucho porque ha estado con nosotros, lo que nos ha comentado, ese vivir su carisma, como lo ama, lo comparte, lo transmite y seguro los amigos también les ha servido muchísimo. Si Dios quiere, esperamos en otra ocasión que nos cuente más sobre la providencia y María Inmaculada y también pedimos sus oraciones, todos los amigos también de NS. Muchísimas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes también, un placer. Muy bien. A los amigos de NS les pedimos que no se muevan de nuestra sintonía, que enseguida tenemos mucho más para ustedes. Si Dios quiere, con nosotros será hasta la semana que viene aquí, de la mano de la Virgen Santísima, en Hacia el Encuentro con Dios.